Bueno, un cordial saludo fraternal para toda nuestra audiencia. De parte de la editorial Hiekel, estamos aquí con mucha alegría y gozo compartiendo esta importante escuela de padres, cuyo nombre le hemos colocado Crianza y Apego, dos claves especiales para las relaciones y para la sexualidad. Hemos preparado algo muy especial a través de nuestras diapositivas, donde tenemos imágenes y notas muy específicas para que podamos aplicarla en nuestra familia con nuestros hijos. Comencemos. Ok, nuestro tema, crianza y apego, claves para las relaciones sanas y una sexualidad sana. Vamos a pensar qué significa crianza y apego. Yo sé que todos podemos tener grandes ideas acerca de estas definiciones de acuerdo a cómo lo hemos aprendido, de acuerdo a cómo lo hemos interpretado. Yo creo que eso es una amalgama, y es una amalgama de por vida. Y en esta amalgama es muy importante cuando nosotros decimos que crianza viene de criar, cuidar, educar, dirigir. Entonces, haciendo un checklist de nuestro verbo, podríamos analizar si cada uno de estos elementos han estado presentes en nuestro hogar. Y ahí en el verbo apego, ¿cierto? En la palabra apego, a apegarse, verbo que es súper importante y tiene que ver mucho con la palabra vínculo. Entonces quiere decir esa parte de un vínculo emocional, un vínculo profundo, que se forma principalmente en la infancia. Y cuando esto sucede en la infancia, nos asegura un desarrollo muy saludable en relaciones y en sexualidad. Ahí es importante el escenario del niño, del bebé, del adolescente y su cuidador. Entonces, en esa amalgama de por vida, aquí tenemos crianza, aquí tenemos apego. Eso es como un plano cartesiano. ¿Recuerdan ustedes la enseñanza, un plano cartesiano? ¿Y dónde eran los puntos de unión? ¿En dónde eran los picos? ¿En dónde eran las convergencias? Cuando la crianza y el apego se entrelazan, qué lindo que eso sea inseparable, porque muchas veces hay demasiado apego, poca crianza. Y hay muchas estructuras de crianza y reduce todo el esquema de apego. El sistema de crianza son esos cuidados, esas acciones y esas normas que deben existir en nuestro hogar. Y el modelaje del apego es como los adultos, como los cuidadores, reflexionan, muestran esa seguridad al niño en la medida que va creciendo. Ahí es donde nosotros debemos traer unas respuestas específicas a las necesidades de los chicos. ¿Las necesidades de qué? De amar y ser amado, las necesidades de protección, de aceptación, de ser cuidado, de ser reconocido, de ser promovido, pero sobre todo dos importantes, necesidad de disciplina y la necesidad de conocer y tener una relación con Dios. Esas son las necesidades básicas. Tendemos a veces a cruzar esas necesidades cuando decimos, ¿y cuáles son las necesidades? Y hablamos de alimentación, de vestuario, de educación. Esos son derechos. Pero cuando un niño desde el vientre es suplido en sus necesidades, sí o sí garantizará una sexualidad y un desarrollo de relaciones muy especiales. Y crea la base segura para la exploración de la vida en las diferentes fases de su desarrollo y tendrá un refugio seguro al cual sabrá que siempre puede retornar. Por eso esa amalgama, lo uno sin lo otro, no puede estar separado. Y cuando analizamos esos puntos de unión decimos, tomando esa nota en el impacto de sexualidad, más adelante vamos a ver línea por línea, cuáles son los resultados de la sexualidad. Ahora, quiero que ustedes, familias, reconozcan los patrones que han tenido. Esos patrones que han manejado son muy importantes porque la tendencia natural del individuo, del ser humano, es criar como nos criaron. ¿Cuántos de ustedes reconocen que tal cual como les hablaron los papás o los abuelos o encontraron en una cultura unos patrones de crianza a veces difíciles, a veces complicados? Esos fueron los patrones que se perpetuaron de generación a generación. Entonces es allí cuando vamos a reconocer qué es lo importante y debemos
al final de esta escuela pensar críticamente hacia dónde nos dirigimos y cuáles son los espacios que tenemos que trabajar en los temas de crianza y en los temas de apego. Si nosotros miramos en nuestro proceso de estilos de crianza, identifiquemos en una parte importante cuál de estos podría ser algo parecido a lo que he tenido, a cómo he desarrollado el patrón de crianza o algo que me puede identificar. Quizás hayan 2 o 3. Entonces vamos a ver el estilo de crianza y cuáles son las características principales de esos estilos, pero aún más, cuáles son los resultados. Entonces, un patrón de crianza autoritario va a traer normas rígidas, escuchemos, poco diálogo y disciplinas muy estrictas. O sea, como policías, ¿no? Necesitamos como policías, como sargentos, como mayores. Y el hogar se convierte en un lugar donde hay demasiada obediencia ciega, pero no por obediencia con convicción de hacer lo correcto, sino por presión y coacción. Cuando vemos y analizamos un patrón de crianza y un estilo permisivo, ahí es donde analizamos que los padres tienen alta libertad, pocas reglas, tendencia a evitar los conflictos y quizás hay mucho cariño presente. Pero cuando tú manejas esas 3 formas, te va a dejar sin pisos de sana autoridad para que en la medida que el niño se va desarrollando, tú puedas aplicar reglas, el chico pueda mantener una libertad especial dentro de unos límites sanos para que no sienta una coacción y obviamente va a saber manejar los conflictos. Entonces vayamos haciendo el calibre con estos temas de permisivo, porque ahorita vamos a volver a revisar y en dónde nos identificamos y cuáles serían las soluciones prácticas para tener un punto de equilibrio. Pasamos al estilo de crianza negligente. Este estilo de crianza tiene escasa atención, muy poca supervisión y ausencia de apoyo emocional. Sabemos todos que el que sabe hacer lo bueno y no le hace, le es contado como un pecado. Y a veces ese pecado lleva a muchos delitos, porque cuando analizamos cuántos chicos están en el sistema penal, responsabilidad adolescente, allí, en sistemas de protección, allí, quizás siendo reeducados en un proceso de justicia con pedagogía reeducativa, muchos de los chicos cometieron infracciones penales incluso, y delitos en donde analizamos que estos chicos estuvieron ausentes de un estilo de crianza que fuera sano. Y ahí es donde cabe todo el tema de la negligencia. El tema de la negligencia también se aplica a esa falta de cuidado en los aspectos corporales, en los aspectos espirituales, en los aspectos de formación, en el alma, en el aspecto anímico del niño y en ayudarles a regular sus emociones. Al final, podemos trabajar un estilo democrático, sabiendo que la democracia casi siempre se ha ubicado en puntos de equilibrio, pero aún más, la definición aquí es autoritativo, no autoritario, sino autoritativo. Y ahí es donde vienen las normas claras, es decir, primero la crianza con afecto saludable, comunicación abierta y respeto mutuo. ¿Cuáles serían los resultados de estos patrones en la vida adulta? ¿Cierto? Porque cuando nosotros analizamos este proceso y analizamos estos esquemas, decimos, bueno, nosotros necesitamos forjar y formar chicos que saludablemente puedan atender. Ahora, la principal diferencia entre lo que veíamos como un estilo autoritario y un estilo autoritativo es que aquí se hace lo que yo diga. Eso es autoritario. Y un estilo autoritativo es que me busca el equilibrio firme con calidez. Aquí la mano con el guante de hierro y aquí la mano con el guante de seda. Y encontrar el punto de equilibrio cuando debo usar los dos, ¿cierto? En esa amalgama, con una escucha muy profesional para nuestros niños,
entender sus palabras, entender sus procesos y explicarles el porqué de las normas y el porqué de las sanciones. Muchas veces imponemos sanciones y los chicos no saben por qué se imponen. Entonces, en esta parte, entendemos nosotros que padres que son autoritarios, permisivos, democráticos, ¿cuál fue tu estilo de crianza? ¿Cuál fue? ¿Cuál has visto tu resultado en los adultos? Veamos el resultado en los adultos. En el primer estilo, el resultado en los adultos es que tienen sumisión, tienen baja autoestima, tienen autoexigencia alta, es decir, lo que llamamos comúnmente que se dan látigo, tienen una voz crítica permanente interna. ¿Cuántos han escuchado esa voz crítica allí? Y a veces agresividad o dificultad para manejar emociones. Ese es el resultado en la vida adulta. Todavía no estamos hablando de los resultados en la sexualidad, pero es el resultado en la vida adulta. Cuando hay padres permisivos, ¿qué sucede en la vida adulta? Son personas muy consentidas, que consideran que son el centro, el punto central del mundo, ¿cierto? Son ególatras, egoístas, ¿cierto? Y a eso fácilmente los puede llevar al narcisismo, pueden volverse caprichosos y tienen una gran dificultad para la resolución de conflictos. ¿Cuántos de adultos hemos tenido estas circunstancias, ¿cierto? Padres permisivos, padres negligentes. Cuando yo soy adulto y hay esa presencia de negligencia en mi primera infancia, en el cuidado gestacional, incluso desde que estuve en el vientre de mi madre, y aún en la adolescencia se presentan el consumo de sustancias psicoactivas. Involúcrese cualquier sustancia, pepas, pastillas, todo el tema de cocaína, heroína, marihuana, y a eso se le atribuye que no pasa nada. Entonces, ese consumo de sustancias es característico cuando en la niñez, en la primera infancia, se presentó negligencia. Problemas de salud mental, problemas de salud emocional, dificultades para aceptar las normas, para recibir a una autoridad de una manera correcta y muchas dificultades en los sistemas de adaptación, no a la cultura, sino en los sistemas adaptativos en que nosotros como seres humanos debemos considerar que siempre en todo lugar hay sistemas de autoridad que debemos seguir. ¿Qué pasa con los cuando hay un estilo de padres que utilizan la crianza democrática, ¿sí? O esa parte que tiene que ver con todo lo que significa el amor, con todo, ahí nos lleva a ser adultos muy sanos, seguros de nosotros mismos, con gran autoestima, con bienestar psicológico, con bienestar mental, con una regulación emocional muy, muy especial. Si hemos escuchado que hoy en día hasta los mismos muchachos nos pueden decir en un momento, regúlate papá, regúlate mamá, porque ya ellos han aprendido muchas cosas de regularse, ¿sí? Y sobre todo, las pautas que son saludables para la resolución de problemas. Qué importante es esto. Entonces, dicho esto, podemos entender y podemos interiorizar que tiene grandes impactos en la vida adulta. Cuando vemos ya cómo estos patrones de crianza automáticamente me generan vínculos, ahí es donde se analiza el tipo de apego. Y estos son los 4 tipos de apego pues, más comunes, los que se han trabajado más, los que se conocen más. Hoy por hoy en los colegios ya es obligatorio la educación emocional y nuestros chicos van a aprender esto. Qué interesante va a ser esto porque de ellos también nosotros vamos a poder aprender. Pero veamos hoy que el apego es un tejido invisible en el paso por la vida. Yo estoy en un lugar muy especial y en este lugar hay 4 columnas que sostienen el cuadrante del set y del estudio que estamos. Entonces, cuando nosotros estamos acá, decimos, ¿qué pasaría si una de estas vértices de estos cuadrantes, que son las columnas, cayera? Todo caería. Yo puedo tener muy buenas pautas, quizás de crianza, pero si no formo sanos vínculos
no se va a generar unos apegos que son tejidos invisibles por donde pasan nuestros chicos y van a pasar durante toda su vida, es decir, hasta la vejez. Ahí que vemos, un apego seguro. Un apego seguro trae confianza, autonomía, comunicación abierta. Qué lindo. Qué lindo que en tu hogar, en mi hogar, podamos ver esto. Y estas palabras por sí solitas hablan, ¿cierto? No hay necesidad de explicarlos. Comunicación abierta, pero opiniones, autonomía y en donde finalmente se puede centrar. Un apego ansioso es cuando se presenta en nuestros chicos mucho miedo al rechazo y eso trae unas necesidades de aprobación, de aplauso, de afirmación muy impresionantes en la vida adulta y eso afecta las relaciones. Entonces, cuando vemos este tipo ansioso, vemos muchos niños que siempre están buscando el amor y cuando ya son grandecitos se busca el amor en el lugar equivocado. ¿Listo? Cuando vamos a la parte de ese apego evitativo, la palabra por sí misma trae el significado de evitar. El anterior era ansiedad, el anterior era seguridad. En este es evitativo. Entonces, esa es autonomía extrema, pero ensimismados y sentados en sí mismo, donde hay ciertos temores de salir, pero hay incomodidad. Con las relaciones hay incomodidad con la intimidad y hay muchos temores de involucrarse sanamente. Y el tipo de apego desorganizado que se forma a raíz de las pautas de crianza es una mezcla entre ansiedad, es una mezcla entre evitación, ¿cierto? Soy ansioso, pero al mismo tiempo evito. Imaginémonos cómo surten estas emociones en el interior de nuestro ser. Es un torbellino frecuente, es un torbellino permanente. Entonces ahí se muestran grandes rasgos de inseguridad. Yo sé que dentro de nuestra audiencia hay líderes, padres, docentes, hay un liderazgo de acompañamiento eclesial dentro de nuestra comunidad que forma en nuestros niños. Y yo quisiera que pensáramos y analizáramos en este momento, en un minuto especial, cómo vemos a nuestros chicos, cómo vemos a nuestros estudiantes, cómo vemos al liderazgo. Y podemos analizar fácilmente rasgos de apegos seguros, apegos evitativos, apegos ansiosos y apegos desorganizados. ¿Cuál manifestaste en tu primera infancia? ¿Cuál manifestaste tú como adulto en tu adolescencia? Sé que están ahí algunos adolescentes bellos y quizás niños. Para ellos un saludo muy lindo de parte de nuestra editorial, porque para ustedes trabajamos. ¿Cuál fue ese tipo de apego que se generó? Y ahora que somos adultos, ¿en cuál nos clasificaríamos? Algo muy especial, ¿cierto? Entonces, ahí continuamos analizando y reconociendo esos patrones y esas señales que fueron especiales aquí. Cuando nosotros vemos estos tipos de apego, la recomendación práctica es que formemos a nuestros chicos para que puedan comunicarse, para que puedan avalar el consentimiento acerca de lo que es correcto, ¿sí? De lo que es la verdad, no de lo que es tanto bueno o malo, ¿cierto? Porque todos tenemos un radar que se llama conciencia y nos dice lo bueno y lo malo, sino aún más bien pensar qué es lo correcto y lo correcto es la verdad. Cómo yo aplico la verdad a esos esquemas y cómo yo aplico en estos términos, ¿cierto? Para que cuando vayamos creciendo nuestras relaciones sean libres de culpa, libres de vergüenza, libres de distorsiones en la sexualidad y pueda generarse sobre unas bases de gran confianza. Bien, ya entrando a nuestro tema de reconocer los patrones y cuáles son las señales, tenemos varias estrategias para analizar esto. Cuando yo tengo un apego seguro, un apego que sea... no, vuelve a empezar.
¿Ya? 3, 2, 1. Veamos en el análisis de reconocer los patrones y cuáles son las señales en el resultado de la crianza y en el resultado del tipo de apego que formé, es decir, según el vínculo que tuve con mis cuidadores, con mis padres. Entonces hay unas características muy lindas y especiales. En la parte del apego seguro puedo encontrar que soy independiente y que no genero conflicto por todo. Y si hay una generación de conflicto, puedo encontrar fácil el punto de retorno y analizar el conflicto y encontrar siempre una solución. En la parte ansiosa, necesitamos poder interiorizar que si alguien se separa, que si alguien se va, que si alguien se despide, que si quizás alguien fallece o parte, no vamos a generar un patrón que cree codependencias. Y en esa búsqueda del amor equivocado, vamos a generar un proceso de independencia y de constante afecto para evitar que yo necesite constante aprobación. Eso es la parte. Entonces, si en un momento dado se necesita que haya demasiada aprobación, que haya demasiada afirmación, es porque nos faltó un poco de afirmación y un poco de amor cuando éramos niños. De hecho, estas necesidades que mencionamos anteriormente deben ser suplidas en la niñez para que cuando relacionemos en la vida adulta no tengamos estas situaciones tan complejas y difíciles. En la parte, cuando hemos generado un patrón evitativo, entonces preferimos siempre mantenernos con distancia emocional, preferimos mantenernos lejos de los compromisos, lejos de conversaciones trascendentales, lejos de asuntos que puedan ser profundos, porque evitamos todos estos esquemas. Entonces, revisemos de dónde viene el patrón y cuando generamos un patrón desorganizado, entonces ahí es donde oscilamos entre queremos acercarnos, pero al mismo tiempo sentimos rechazo. Y de verdad, esto genera internamente un esquema de confusión. No sé si quiero, no sé si no quiero. A veces quisiera estar cerca, pero a veces quisiera mandar todo lejos. Esa es la parte del apego y el vínculo que es desorganizado. Entonces, cuando sucede esto es que en nuestra niñez, nuestros padres y tutores y cuidadores fueron demasiado impredecibles. Me generaron confusión y no sabía en quién podía confiar, ¿cierto? Entonces, revisemos esos patrones, porque la parte práctica hace que sean alertas para mis relaciones y ahí donde necesito afirmación permanente, protagonismo, donde necesito ser siempre el número uno y no porque específicamente sea competitivo sanamente, sino porque quiero hacer notoria mi presencia, revisemos eso. Entonces, es importante observar la reacción ante un distanciamiento. Alguien de pronto deja de ser mi amigo, mi amiga, alguien de pronto ya me cambiaron de algún grado, de algún curso y ya no es mi compañero, debo cambiar y me queda difícil adaptarme al siguiente esquema. Entonces, cuando vemos a nuestros hijos en esos puntos, nosotros podemos analizar que allí hay algo para afirmar en el vínculo y para generar en el apego mayor efectividad de parte de los padres. Evalúen el manejo de los conflictos. Entonces, la persona puede tener 3 formas de responder ante un conflicto: huir, afrontar o confrontar, o quedarse nulo o paralizado. ¿Qué pasa allí? ¿Qué es lo que forman nuestros chicos ante un conflicto? ¿Más pelea? ¿Más violencia? ¿Huyen? ¿No dicen nada? Por ahí hay un dicho que dice: no dije nada para formar un problema, para no formar un problema, pero hubiera mejor dicho algo y con eso el problema no se hubiese armado, ¿cierto? Entonces, algunas de estas cosas podemos reconocer en nuestros hijos. ¿Qué más necesitamos? Analizar si nuestros hijos tienen esa necesidad profunda de validación.
y de pronto no se sienten tan seguros en su concepto, en su estima, en su percepción y permanente necesitan validación. Allí tenemos que trabajar el vínculo. Y un cuarto punto que puede generar alerta. Revisen la estabilidad emocional presente, no solamente en las relaciones de padres e hijos, sino en las relaciones de tíos, sobrinos, sobrinos, tíos, en las relaciones de compañerismo, en el ambiente donde se muevan, en los colegios, en las instituciones educativas, quizás en los partidos de fútbol, en sus escuelas deportivas, en las escuelas de arte que quizás van y aprenden, en las relaciones estudiantes y profesores, porque allí esos sistemas de alertas están diseñados para que podamos analizar y reconocer patrones y señales y pensar qué debemos hacer para afianzar este vínculo, porque definitivamente todos formamos con lo que tenemos acá y con lo que tenemos acá. Nosotros mismos tenemos como adultos muchas falencias. Necesitamos afirmación, reconocimiento, protagonismo, aplauso por muchas cosas que quizás pasaron en nuestras etapas de vida y desarrollo anteriores. Ayudemos a nuestros chicos para que ellos reconozcan estas señales también y manejen estos patrones. Analizando el aspecto de cómo nosotros vemos la influencia en la sexualidad, resulta que cuando hemos tenido aspectos de padres que fueron autoritarios, en la sexualidad se va a mostrar mucho miedo, mucha culpa y mucha represión. ¿Y eso qué significa? Y bueno, acercando la culpa, también la culpa trae vergüenza. Normalmente son dos emociones tóxicas, sociales, que se acompañan, ¿cierto? Entonces, miedo a las relaciones, miedo a ser rechazado, reprensión, quizás ese temor a no decir lo que me disgusta, con lo que no estoy de acuerdo, a ese silencio, que a veces es imposible manifestar algún tipo de emoción, o a esa culpa por algo que no dije, por algo que no expresé, por algo que vi y sentí y percibí que no era sano para mi vida y sin embargo eso se vio. Cuando he tenido un patrón o un estilo de crianza permisivo, me voy a la exploración sin límites y ahí es cuando encontramos los acercamientos negativos, nocivos para nuestros chicos en edades muy tempranas que les pueden contaminar, los acercamientos a pornografía, los acercamientos a grupos de chicos mayores que nos pueden enseñar o les pueden enseñar situaciones distorsionadas de la sexualidad y no importa, porque se pueden exponer a los riesgos y no alcanzan a limitar, a ver el horizonte hasta donde pueden llegar esas relaciones que tienen con chicos mayores. También en esa exploración sin límites puede haber una complicación de tener novios, lo que hoy en día nuestros chicos de 11, estudiantes de décimo, estudiantes de quinto, de primaria incluso dicen, ¿cuántos novios es importante tener para yo poder llegar a decidirme por una buena relación, ¿cierto? Fíjense en las premisas que ellos dicen, parten de un aspecto para considerar otro. En el esquema negligente, si tuve alrededor de mi vida un estilo de crianza negligente, me va a llevar a ser vulnerable, a una búsqueda insegura de afecto, pero siempre con relaciones de sometimiento impresionantes y con relaciones en donde la vulnerabilidad al abandono van a ser permanentes. Es importante que nosotros podamos reconocer que cuando se observan las distancias en estos procesos, veamos que en estos estilos influyen porque construyen su identidad, sus vínculos afectivos de manera sana se viven en la sexualidad adulta o en la primera juventud o ya cuando son jóvenes adultos y todo esto les va a marcar. Bueno, ya vemos la parte de un padre que fue en un estilo sabio, ¿cierto? Autoritativo, ¿cierto? Autoritativo. Esa parte es importante porque va a generar buena autoestima, va a aprender a decir no,
en los momentos precisos, va a crear unos límites para los tocamientos, es decir, no va a aceptar que su cuerpo sea vulnerado, no va a aceptar frases obscenas, chismes obscenos, no va a aceptar ver quizás contenidos que expongan su parte íntima, ¿cierto? Y no va a tolerar esquemas de sexting, ¿cierto? Ese estilo sabio de entender a nuestros chicos en un estilo democrático va a crear amistades, relaciones, compañerismo seguro, y ellos van a poder decir sí o no a cualquier circunstancia que ellos consideren. Y a algo muy importante, van a poder ir y buscar el consejo de papá, el consejo de mamá o el consejo de un adulto en un liderazgo sabio e inteligente para que ellos puedan tomar decisiones acerca de dudas, curiosidades, cuestionamientos que ellos se están haciendo en torno a los múltiples temas de la sexualidad. Por eso nosotros en el programa de diseño original, que es un programa bello que enseña sexualidad y para toda nuestra audiencia, es un programa que va paso a paso de acuerdo a la edad del chico, de acuerdo a los conocimientos que debe adquirir en la edad, y allí se trabaja toma de decisiones desde pequeños, es decir, se va formando el pensamiento crítico frente a todas estas cosas, a los límites, a las emociones, a las exposiciones innecesarias, para poder ayudar también a través de las escuelas que estamos teniendo con los padres para que puedan tener puntos que favorezcan una crianza segura. Entonces, ahí es importante que nosotros podamos generar en ese impacto de sexualidad como las negociaciones hacia mis principios, hacia mis valores, no son negociables. Entonces, ¿cómo diríamos ahí? Negociaciones que no son negociables. En las características culturales de las amistades siempre nos van a proponer cosas de que nos relajemos en la moral, en la conducta, en el principio y en el valor. Finalmente, cuando entramos a relajarnos, la conciencia se va silenciando, se va aplacando. Entonces, en esa falta de límites y en esa falta de alertas internas a nuestra conciencia, ahí es cuando podrían suceder muchas cosas complejas en la exploración de la sexualidad. Relaciones sexuales prematuras, tocamientos indebidos permitidos, la parte de ver películas, contenidos, asuntos pornográficos en sus diferentes niveles, en la parte de practicar el sexting, en la parte de estar generando un grooming sin darme cuenta o estarlo recibiendo sin darme cuenta. Es decir, hay muchas cosas que pueden ser complejas. Entonces, es muy importante que al reflejar esto y nos detenemos en la parte de sexualidad, porque la comunicación sobre el cuerpo y la intimidad es privada y es protegida y es territorio prohibido para que cualquier otra persona me quiera generar en mí vulnerabilidad. Nuestros chicos necesitan generar procesos de autoestima firme para que sus cuerpos no sean vulnerables a todas las experiencias que podrían tener sensoriales a nivel de sus 5 sentidos y así causar efectos nocivos en la construcción de su autoestima y en el manejo de su autonomía, que es decir, la capacidad de decidir sabia y críticamente. Entonces, ¿qué estamos haciendo en este proceso? Poder ayudar a los padres a que cuando no cambiamos nuestros estilos de crianza, generamos unos riesgos de desinformación, riesgos de rebeldía, y ahí es cuando se van a la exploración sin límites, ¿cierto? Riesgos de exposición a relaciones poco seguras, ¿cierto? Y en esas oportunidades del diálogo abierto, hijos que estén bien informados, porque hoy se habla mucho del consentimiento informado que pueden dar los chicos. Entonces, si hay consentimiento informado, ¿para qué? En un pensamiento crítico es, tú estás decidiendo
por X o Y cosas acerca de tus relaciones, acerca de tu sexualidad, acerca de la manifestación de tu feminidad, de tu masculinidad que te va a llevar en este horizonte. Si vas por este camino, estas son las circunstancias que pueden generarse consecuencias y por este camino pueden haber estas circunstancias. Entonces, hablar claramente en ese diálogo abierto y respetuoso, y yo agregaría más, permanente. A veces pensamos que los diálogos y las tareas de explicar sexualidad solo una vez, cuando ellos llegan a la adolescencia o de pronto quizás un poquito antes. No lo es. Es un diálogo que dura toda la vida en las diferentes etapas. Y más cuando en los colegios se enseña enfoques de sexualidad que no van en conjunto, en lineamiento con nuestros principios y valores, aún más debemos enseñar en casa. Y el hecho que también se enseñe sexualidad en el colegio no quiere decir que yo no deba reforzar en casa en ese acompañamiento efectivo para que esté vinculado a la responsabilidad, pero también a los principios y los valores. Y para que nuestros chicos puedan vivir más por principios que por derechos. Porque hoy por hoy nuestra cultura coloca los derechos por encima de los principios y los valores. Entonces, en esa parte muy importante que nosotros podamos avalar los temas y podamos generar estas influencias en la sexualidad, que ellos las puedan conocer y nosotros podamos ajustar, corregir en donde vamos a hacerlo. Ya en unas consideraciones importantes finales que encontramos. Analicemos que la conexión entre apego y crianza definitivamente es muy valiosa, ¿cierto? Cuando los chicos llegan a ciertas edades, tienen ciertas relaciones, amistad, compañerismo, noviazgo, matrimonio, y surgen una serie de acontecimientos. Muchas veces le damos lugar y cabida a esos acontecimientos como si eso fuera producto de algo que pasó hoy, hace unos minutos, o de algo que pasó hace una semana, algo que pasó ayer. No. Esa forma de reaccionar y esa forma de responder se construyó durante los años anteriores y esto fue lo que salió y resultó. Esa es la conexión entre apego y crianza. Entonces, por eso a veces nos asombramos cuando conocemos a las personas, y hoy hay un dicho que dice, caras vemos, traumas no sabemos, ¿cierto? Ya no es caras vemos, corazones no conocemos. Esa parte es importante y ahí salen todos estos cuestionamientos que se generaron antes. Entonces, ahí es importante validar cómo ha sido mi conexión entre el apego y la crianza. Lo segundo, ¿cómo ha sido la prevención y la protección? ¿Qué esquemas has manejado? Tú como padre, tú como docente, tú como líder, nosotros como editorial, nosotros cuando enseñamos, cuando trabajamos. Entonces, en esta parte es muy importante porque nos estamos relacionando, muchas personas se están relacionando, no estoy generalizando, desde la huida. Entonces, si sucede un conflicto, si salió algo mal, no, eso me da miedo, no hay un vínculo porque el chico fue desprotegido. Entonces, no hay un esquema de protección para decir, no, yo le puedo hacer frente a esto, podemos solucionar. No se están apreciando los momentos que podrían ser duros o incómodos de la vida porque no se hizo un proceso de prevención y casi siempre son procesos ya de intervención. Las personas por naturaleza somos reactivos, no somos preventivos. Entonces, cuando suceden los eventos y las circunstancias, cuando ya los tenemos al frente y es muy difícil tomar decisiones en ese aspecto. Fíjense que entre la conexión del apego y la crianza que ustedes identificaron, pueden analizar si yo estoy generando un apego desorganizado. Ya hablamos de las cosas prácticas que podríamos hacer, ¿cierto? Si estoy siendo un tanto negligente, entonces puedo tener muchos recursos en las cuales puedo afinar mis procesos, no solamente dejar a mis hijos al marco de un esquema virtual, de un colegio, de distraerlo con dispositivos electrónicos, sino que puedo tomar acciones para poder abrazar de nuevo y recuperar
antes de que esas semillitas sigan floreciendo y floreciendo y floreciendo, y al final lo que vamos a ver es un fruto que se llama consecuencias. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa si nosotros en esas dimensiones clave que hablamos de eso, los estilos de crianza, es importante sincronizarlos porque en el tipo de relaciones, como nos estamos generando y relacionando desde lo evitativo, desde lo desorganizado, desde lo inseguro, entonces, como crecí en un ecosistema un poco complejo, pues yo voy a salir corriendo de todas las relaciones y no voy a poder generar procesos de firmeza a cuestiones permanentes para la vida. Entonces, sincronizar y ecualizar es dos dimensiones importantes en la parte de sincronizar que hacen que en dos cosas, dos estados, se unan en un tiempo específico. Y el tema de ecualizar significa que se van subiendo los volúmenes que están alrededor de tal manera que se logren todos los sonidos en una esencia, en una misma mezcla. Los expertos en sonido conocen estos términos y aunque nosotros no sepamos técnicamente esto, sabemos cuando algo se escucha bien, hay buen sonido, ¿cierto? En un buen tiempo y que comenzó y se escucha perfecto. Así necesitamos sincronizar y ecualizar este tema de pautas de crianza, estilos de crianza y estilos de apego, formas de apego que se generan a partir de la crianza. Para esto se requiere que nosotros tengamos esquemas de afecto y de respuestas consistentes en donde podamos generar un equilibrio entre la sensatez y la sencillez. Es decir, estas dos cosas las unimos y podemos generar apoyo y sensibilidad para nuestros chicos y saber cuál es el tiempo oportuno, el momento adecuado según su ciclo de desarrollo en el cual vaya, sean pequeños, medianitos o ya grandecitos, jovencitos, adultos, adolescentes. Necesitamos ecualizar y sincronizar específicamente todo lo que es exigencia y control. Claro, padres exigentes pueden generar excelencia, pero hay que tener cuidado en no apretar mucho el botón, ¿cierto? Y no subir mucho el volumen porque si no, nos distorsiona un poco ese volumen, demasiada distorsión. Esto quiere decir que mis grados de supervisión, mi establecimiento de normas en el hogar y las expectativas que yo tengo acerca de nuestros chicos y lo mismo acerca de lo que ellos tienen de nosotros, pues las tenemos que tener en un perfecto equilibrio para que pueda cumplir procesos de excelencia, no de perfeccionismo, porque si no, el hogar, la escuela, el colegio, el ambiente comunitario, se forman sistemas, ecosistemas complejos de control y de permanente evaluación, de permanente chequeo. Entonces, ok, cuando nosotros miramos en la interacción de estos factores, pues lo más determinante es que encontraremos aquí salud mental, salud emocional y salud volitiva. ¿Qué son esas tres cosas? Pues las tres grandes capacidades que nos han sido brindadas en el sentido de esquemas de pensar críticamente, de sentir adecuadamente, gestión emocional, y en la parte volitiva es de decidir asertivamente. En un mundo en que nos condiciona a sus ideologías, a sus sistemas, a sus culturas, normas, agendas, tradiciones, nosotros siempre estamos renovando nuestro pensamiento para poder ser transformados de acuerdo al propósito por el cual existimos, movemos y vivimos. Eso es importante. Al final, un estilo democrático, un proceso que pueda ecualizar y sincronizarse, un estilo democrático y afectuoso, pues que va a lograr que nuestros chicos tengan inteligencia emocional, que tengan esa capacidad para levantar la mano, pedir ayuda en sistemas de protección y prevención, para que se generen relaciones sanas en la adultez. Ya viendo cómo podemos responder en este aspecto, también será muy determinante que padres se puedan capacitar y que padres se puedan desarrollar en estos temas para que así mismo vayan formando a sus chicos. ¿Esto qué implica? Que tal como yo pienso, así actúo. Lo que tengo en mi mente, también lo tengo en mi corazón. Y de eso que tengo adentro es lo que va a salir de mí para instruir, enseñar,
dirigir y adecuar. Ahora, estamos viendo una caja de herramientas, ¿cierto? Entonces, en este esquema de cajas de herramientas actualizadas, pues podemos sumar esas consideraciones finales que tenemos, pero quiero presentarles una muy linda. Y la vamos a presentar a través de una adivinanza. No soy tesoro de oro ni plata, pero guardo palabras que nunca se gastan. Si me buscas con fe y confianza y calma, hallarás vida eterna y paz en el alma. ¿Quién soy? La Biblia. Libro especial, libro único, toda una caja de herramientas, todo un proceso en donde están los esquemas para dirigir hogares, dirigir empresas, el manejo de las finanzas, el manejo de la ansiedad, del estrés, el manejo de la cosmovisión correcta por la cual yo estoy viendo la vida. Puedo ponerme diferentes gafitas, claras, oscuras, y así mismo veré hacia afuera. ¿Qué nos dice este libro? Pues este libro está vivo. Este libro está vivo porque este libro es un libro que no solamente se lee, sino que se escucha. Y ahí está un proceso muy especial de lo alto, en esa sabiduría que necesitamos todos, porque todos nos equivocamos, porque todos cometemos errores, porque de pronto venimos de patrones generacionales toscos, ásperos, difíciles, o negligentes, o evitativos, o inseguros. Pero nosotros no queremos que eso trascienda. Y hoy por hoy nadie tiene disculpa. Todo por sí mismo habla del Dios creador que tiene un propósito con cada uno de nosotros y sobre todo, hoy por hoy, hay muchas herramientas lindas como esta escuela de padres para que podamos interiorizar. Y ya, llegando a nuestras conclusiones finales, estimados padres, vamos a pensar un poco ahí con lo que anotaste, ahí con lo que quedaste, ahí con lo que te llevas de esta sesión. Vamos a ir a nuestra reflexión. Ya en nuestra reflexión final y preguntándonos qué nos llevamos de este espacio, yo también me llevo algo especial. Queridos acudientes, queridos padres, querido liderazgo, comprender el tema de formas de crianza, estilos de crianza y los tipos de apego y vínculos que generan es un tema que tiene que ver muchísimo y en profundidad con relaciones y sexualidad. Recordemos que fuimos hechos a partir de una cosmovisión única, integrada, especial, de imagen y semejanza, que tenemos un propósito eterno y que estas verdades que suelen ser eternas de un Dios creador único y grande, que cuando terminó de hacer todo lo hizo bien. Y eso incluía nuestras relaciones, el desarrollo de nuestra sexualidad. Eso incluía la parte de poder aprender a generar pautas de crianza correctas, saludables, respetuosas, con los fundamentos bíblicos. Hoy por hoy se habla de bastantes formas de crianza, pero nosotros tenemos un modelo especial, un modelo único que nos está hablando de equilibrio y que no es un terreno que se convierta en ideas filosóficas, ideas sociológicas, ideas psicológicas de un aspecto meramente social, cultural, educativo, sino que necesitamos hacer una comprensión más saludable allá al fondo de cómo necesito educar, cómo necesito criar, para que en todo lo que fue creado pues hay amor, belleza y justicia, y eso mismo se trascienda hacia nuestros hogares, en la plenitud y en la vivencia con nuestros hijos. Y que en esa transformación que comienza desde mi sistema familiar va a trasladarse al sistema educativo, al sistema social, al sistema cultural, al sistema político y por lo tanto a una nación entera. Esperemos que en ese corazón que cada uno de nosotros tenemos, en ese espacio moral o intelectual, en ese ecosistema moral, podamos ser guiados y escuchar esa voz interior, esa voz especial que nos habla de eso. Entonces, significa que examinemos diligentemente y con gran cuidado a lo que fuimos diseñados a vivir en un propósito eterno y sigamos enseñando el diseño original, so pena de las circunstancias, sigamos enseñando porque
El diseño original es un regalo de Dios para todos nosotros y les invitamos a consultar nuestras páginas de la editorial Hiekel para que puedan conocer todos los materiales, los libros, los textos, las herramientas, el programa de diseño original para enseñar sexualidad de una manera más amplia y podamos caminar todos en esta dimensión. Hasta una próxima oportunidad, queridos padres, hijos que estuvieron ahí, algunos son muy juiciosos, atentos, he visto muchos chiquis, medianitos, grandecitos, adolescentes, niños y niñas que les gusta ir a las escuelas de padres. Hoy la tenemos virtual, fue un proceso especial, fue un placer haber estado con ustedes, estamos para servirles, les compartió Angélica Enríquez y aquí estamos para que podamos juntos construir familia y nación. Chao, chao, nos vemos en la próxima.